Invitarles a abrir sus Biblias en Filipenses. Nosotros estamos en una serie de sermones en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y hoy nos corresponde abordar los versos 19 al 30 del capítulo 2. Filipenses 2, versos 19 al 30. Escuchemos atentamente lo que el Señor nos dice en su palabra. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también me reanime al saber de su estado, pues no tengo a nadie que se interese por ustedes con tanto ánimo y sinceridad, porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Ya conocen la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Por lo tanto, espero enviarlo en cuanto yo vea cómo van mis asuntos. Pero confío en el Señor, que yo también iré pronto a ustedes. Sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, y su mensajero y suministrador de mis necesidades, ya que él los añoraba a todos ustedes y estaba angustiado porque habían oído que él estaba enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo de muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Por lo tanto, lo envío con más urgencia, para que se vuelvan a gozar al verlo y yo esté libre de preocupación. Recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a hombres como él, porque a causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes a mi favor. Hasta allí la lectura para hoy. En el sermón de la semana pasada, nosotros vimos cómo el apóstol Pablo llamó a los filipenses a ocuparse de su salvación con temor y temblor, sabiendo que es Dios quien produce tanto el querer como el hacer para cumplir su voluntad. Y vimos también que el preocuparse por la salvación es vivir en obediencia, es vivir en santidad de vida, obedeciendo al Señor y anunciando el Evangelio. De esta manera, los cristianos, nos dice el apóstol Pablo, vamos a resplandecer en un mundo en tinieblas, vamos a brillar en un mundo de oscuridad. En el texto que acabamos de leer, nosotros vemos las intenciones de Pablo de enviar a Filipos a dos de sus colaboradores cercanos, Timoteo y Epafrodito. Me parece que Pablo tiene dos objetivos al enviar a estos hombres, a estos colaboradores suyos. Por un lado, Pablo quiere saber cómo están los filipenses, cómo está su progreso en el cristianismo, en la vida cristiana, por eso envía a Timoteo. Y por otro lado, él quiere darles alegría, él quiere darles gozo a esta iglesia, y por eso envía también a Epafrodito. Ahora fíjense que aquí hay algo muy interesante. Pablo no era un hombre que trabajaba solo. Él tuvo muchos colaboradores, los entrenó para que estos colaboradores pudieran ministrar de una manera más eficiente en la obra del Evangelio. Pero también Pablo no solamente tenía colaboradores, sino que también él tenía la costumbre de elogiar a los colaboradores, de recomendar a sus colaboradores. Lo que nos demuestra también que él no solamente confiaba en ellos, sino que también veía en ellos dones, veía en ellos capacidades para el ministerio. Ahora, en nuestro texto, cuando Pablo menciona a Timoteo, cuando menciona a Epafrodito y les recomienda, vemos que también presenta ciertas marcas, ciertas características que deben tener los siervos de Dios. Y son esas marcas, esas características las que vamos a explorar hoy. Por eso el tema del sermón para hoy es el siguiente: amor y servicio sacrificial, las humildes marcas de los siervos de Dios. El amor y el servicio sacrificial, las humildes marcas de los siervos de Dios.
Vamos entonces con la primera marca, que es el amor. El amor. Pablo comienza enseñando, o señalando, mejor dicho, que él desea enviar a Timoteo a Filipos para ser, nos dice, reanimado al saber del estado de la iglesia allí. Verso 19, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también me reanime al saber de su estado, al saber cómo están ustedes. Y fíjense que el apóstol Pablo utiliza aquí un término que significa tener buen ánimo, ser reanimado. Literalmente podría ser traducido como una buena mente, tener una buena mente, una buena forma de pensar. ¿Y esto qué implica? Implica que Pablo, al enviar a Timoteo a Filipos, al oír noticias de Filipos, él sería confortado, él sería animado, sus fuerzas se recobrarían al escuchar cómo estaba la iglesia allí. Y vemos en eso, una vez más, el corazón pastoral del apóstol Pablo. Él dice que oír, escuchar noticias de sus amados filipenses, de sus queridos filipenses, haría que su corazón fuese fortalecido en medio de las difíciles circunstancias que él estaba experimentando. Recordemos que Pablo está preso, él está en prisión, él está encarcelado mientras escribe esta carta y él dice: ¿saben lo que me va a traer más felicidad? ¿Saben lo que va a llenar de gozo mi corazón? No que yo sea liberado, no que yo sea suelto, sino oír de los preciosos hermanos en Filipos, escuchar de cómo ellos estaban. Él no está pensando en sí mismo, él está pensando en sus amados hermanos. No está pensando en sus circunstancias, no está pensando en sus adversidades. ¿Cuántas veces tú y yo nos enfocamos solo en nuestros problemas? ¿Cuántas veces tú y yo pensamos solo en nuestras necesidades? En lo que nos está pasando a nosotros, en nuestros problemas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un corazón consagrado a los otros, dedicado a los otros, y que eso lo llena de alegría. Él piensa en los filipenses y se pregunta: ¿cómo estarán mis amados hermanos? ¿Cómo estará su fe? ¿Cómo estará su servicio en Cristo? Él quiere saber de ellos y él dice que oír de ellos lo va a reanimar, le hará recobrar fuerzas. Insisto, esta es una lección muy importante para nosotros, porque nos anima a saber el estado de nuestros hermanos, de nuestras hermanas en Cristo, que están en otros lugares, o somos completamente indiferentes a ellos. Estamos más enfocados en nuestra comunidad local en vez de pensar en otros lugares, cómo están otros hermanos en otras latitudes. Anhelamos tener noticias de la obra de Dios en otras partes. ¿O somos celosos por nosotros nomás? ¿Cómo estamos nosotros? Nos interesamos por nosotros. Pero no nos alegramos cuando vemos que Dios está distribuyendo el Evangelio por otros lugares. Otras iglesias están siendo plantadas en otros lugares. Eso debiera causar en nosotros mucha alegría. Y saber del estado de otros hermanos, de cómo Dios ha prosperado su ministerio, de ver cómo la obra del Señor se está desarrollando en otros lugares, ¿recobra nuestras fuerzas? ¿Nos reanima en el servicio cristiano? Son preguntas que debemos responder. Ahora, dicho eso, Pablo procede a dar algunas palabras acerca de Timoteo. Él dice en el verso 20, pues no tengo a nadie que se interese por ustedes con tanto ánimo y sinceridad, porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. Ya conocen la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Por lo tanto, espero enviarlo en cuanto yo vea cómo van mis asuntos, pero confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Pablo señala aquí tres cosas acerca de Timoteo.
En primer lugar, él habla de la preocupación de Timoteo por los filipenses. Pablo dice que no tiene a nadie, entre todos sus colaboradores, no tiene a nadie que sienta lo mismo que él acerca de los filipenses que Timoteo. O sea, claramente se está refiriendo que Timoteo estaba preocupado por los filipenses, que Timoteo estaba preocupado del cuidado de los filipenses y él tenía un amor profundo por los filipenses. Timoteo tenía el mismo pensar que Pablo acerca de los filipenses. Segunda cosa, nos dice que el corazón de Timoteo palpitaba por la obra del Señor. El corazón de Timoteo palpitaba por la obra del Señor. Él dice que Timoteo tenía como principal objetivo de su vida hacer ¿qué cosa? Hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que era agradable a Jesucristo. El corazón de Timoteo no buscaba sus propios intereses, él buscaba los intereses del Señor, los intereses de Jesús. Y lo tercero que es mencionado aquí es la relación especial de Pablo con Timoteo. La relación especial de Pablo con Timoteo. Nosotros vemos eso en varias cartas del apóstol Pablo, especialmente las pastorales. En muchas de ellas vemos que Pablo se refiere a Timoteo como verdadero hijo en la fe. Mi hijo amado en la fe. Y esto describe por un lado la paternidad espiritual que tenía Pablo sobre Timoteo, pero por otro lado describe también la relación especial que ambos tenían. Porque cuando tú llamas a alguien de hijo, implica ¿qué cosa? Cercanía, afecto, amor. Entonces Pablo está diciendo que Timoteo gozaba de esta relación especial con él, pero ojo, está destacando aquí que la fidelidad de Timoteo, cuando dice que como a hijo me ha servido a mí, yo como su padre espiritual, él sirviéndome a mí, él dice que la fidelidad de Timoteo está en que ha sido mi compañero en el Evangelio. Mi compañero en el Evangelio. Entonces fíjense que todo lo que dice Pablo acerca de Timoteo da testimonio del amor que este joven siervo de Dios tenía por quienes, por la iglesia del Señor en general, por la iglesia del Señor. Ahora nosotros sabemos que el amor por la iglesia del Señor es una obra de Dios en nosotros. Por causa de nuestra naturaleza caída somos muy inclinados al individualismo, somos muy inclinados a amarnos a nosotros mismos o a amar solamente a aquellos que nos aman. Pero el Señor, al incorporarnos en su familia, al incorporarnos en su iglesia, nos hace que amemos a hermanos de una manera tan profunda, de una manera tan especial, de una manera tan desinteresada, que incluso es algo insólito para nosotros. Y decimos, ¿cómo yo puedo amar a estas personas de esta manera? ¿Cómo puedo sentir tanto amor, tanto afecto por personas que ni siquiera conozco realmente? Bueno, es algo que Dios genera en nosotros al incorporarnos en su iglesia, al adoptarnos como sus hijos, porque todos nosotros somos hermanos en la fe. Timoteo, nos dice Pablo, estaba profundamente comprometido con los creyentes de Filipo, los tenía en su corazón, estaba preocupado por ellos, se sentía angustiado por la situación de ellos. Y ojo, sus preocupaciones y cargas no eran meramente filantrópicas, no eran meramente humanitarias. Las preocupaciones y cargas de Timoteo, dice Pablo, eran preocupaciones ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Él estaba preocupado por algo más que la salud y felicidad de los filipenses. Timoteo estaba profundamente preocupado por la santidad de los filipenses, por el crecimiento cristiano de los filipenses, por el crecimiento en la gracia de los filipenses, por la unidad del cuerpo de los filipenses, por la calidad del testimonio cristiano de los filipenses. Esas eran sus preocupaciones. Estaba, en definitiva, preocupado por la vida cristiana en general de los filipenses y los tenía en su corazón.
la gran carga de este colaborador de Pablo era la santidad y la semejanza a Cristo de los filipenses. Esa era su gran preocupación. Ahora, ¿compartes tú esa misma carga por tu iglesia? ¿Qué es lo que más te preocupa de tus hermanos? ¿Que prosperen económicamente? ¿Que les vaya bien en su vida laboral? ¿Que tengan salud? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que más quieres para ellos? ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo no solamente quiero que ellos progresen en la vida secular, por así decirlo, que no existe una separación entre lo secular y lo divino. Nosotros sabemos eso, pero hay muchas personas y muchos cristianos que se enfocan solo en eso. Pero la gran preocupación que nos muestra aquí Pablo y Timoteo era por la santidad. Yo me preocupo por la santidad de mis hermanos y hermanas en Cristo. Esa es mi principal preocupación, por el crecimiento espiritual de ellos. Si realmente amamos a nuestros hermanos, lo que más vamos a querer para ellos es que crezcan en santidad y en semejanza a Cristo. Que sean como Jesús, que sean como Él. Vemos entonces en primer lugar el amor. Y en segundo lugar, otra marca humilde del siervo de Dios que vemos en este texto es el servicio sacrificial. El servicio sacrificial. Pablo señala en el verso 25, sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia y su mensajero y suministrador de mis necesidades. Epafrodito era de Filipos y había sido enviado por esta iglesia a Roma a fin de que llevara una ofrenda para el apóstol Pablo. Pero nos dice el texto que cuando él llegó a Roma y estuvo allí ministrando en Roma, enfermó y estuvo a punto de morir. Verso 27 dice, pues en verdad estuvo enfermo de muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, este hombre, este siervo, fue enviado desde la iglesia de Filipos, fue enviado a Roma. Llega a Roma, se enferma y estuvo a punto de morir en Roma. Ahora, al igual que Timoteo, Epafrodito recibe elogios de parte de Pablo. El apóstol lo llama hermano, colaborador, compañero de milicia y ministrador de mis necesidades. Y todo indica que hubo un tiempo en que Epafrodito, en cuanto estaba en Roma, se dedicó a colaborar con Pablo y fue allí donde él enfermó. Y cuando él se enteró, ojo, que los filipenses sabían que él se había enfermado, cuando él se enteró que los filipenses estaban preocupadísimos por su salud, él se angustió profundamente por eso. O sea, miremos bien lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Epafrodito, quien estuvo al borde de la muerte, quien estuvo a punto de entregar su vida, estaba ansioso y preocupado porque los filipenses estaban preocupados por él. Esa era su gran preocupación. Él no estaba preocupado por su salud, él no estaba preocupado porque se iba a morir tal vez, sino que estaba preocupado por traerle angustia a los filipenses. O sea, ¿qué siervo más desinteresado era este hombre? Por eso Pablo dice en el verso 29, recíbanlo, pues, en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a hombres como él. Porque a causa de la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes a mi favor. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Honren a hombres como este. Es un modelo, es un ejemplo. Este es el tipo de siervo que deberíamos buscar. Uno que está dispuesto a dar su vida
por el bienestar del pueblo de Dios, a dar su vida por la gloria del Señor Jesucristo. Y aquí es donde nosotros tenemos claramente un modelo de pastor, un modelo de presbítero, un modelo de líder espiritual. Y este modelo nos recuerda ¿a quién? Nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo. Porque si prestamos atención a los sermones anteriores, nos damos cuenta que Jesús, ¿qué hizo? Él se despojó de sí mismo, dejó su gloria y se hizo siervo. ¿Para qué? Para nosotros, para salvarnos, para llevarnos al Padre. Jesús se dio a sí mismo por el pueblo de Dios y dio su vida. Y aquí Epafrodito estaba siguiendo el mismo ejemplo del Señor Jesucristo, dándose a sí mismo, incluso hasta la muerte, para la gloria de Dios. Entonces les insisto, busquemos a hombres, mujeres como este. Oremos por los futuros presbíteros y diáconos de esta nuestra iglesia, para que sean hombres como este. Y también oremos y supliquemos a Dios que por su gracia todos nosotros podamos llegar a ser hombres que derraman, hombres y mujeres que derraman sus vidas para que Cristo sea engrandecido y para que el pueblo de Dios pueda ser ayudado y fortalecido. Ahora, antes de concluir, yo quiero que notemos que existe un tema constante aquí, una especie de hilo dorado que recorre las vidas y ministerios de estos hombres, tal como Pablo los describe aquí. Cuando Pablo dice o habla de servir en el Evangelio con Timoteo, no solo se refiere a servir a los demás con el mensaje del Evangelio. Él está hablando de que el Evangelio en sí mismo es la razón, es el fundamento, es la pasión, es el poder de su servicio y compañerismo cristiano. Cuando Pablo dice que Timoteo busca los intereses de Jesucristo, está diciendo lo siguiente: cuando la agenda de Jesús llega a gobernar tu corazón, cuando la agenda de Jesús gobierna tu destino, sus planes son más importantes que tus planes. Cuando dice que Epafrodito estuvo a punto de dar su vida por Cristo, él está diciendo, para Epafrodito, Jesús lo vale. Estuvo dispuesto a dejar bienes, familia, incluso su propia vida. ¿Por qué? Porque Cristo lo vale. Por el progreso del Evangelio, Epafrodito estuvo preparado para derramar su vida, para entregar su vida. Vemos en estos ejemplos a hombres que estaban verdaderamente enamorados del Señor Jesucristo, apasionados por el Señor Jesucristo, estaban cautivados por el Señor Jesucristo. Jesús era todo para ellos. Se someten a Jesús, sirven juntos a Jesús, quieren que se haga la voluntad del Señor en ellos y en los demás, y están dispuestos a morir por la causa de Cristo. En el fondo, estos son hombres del Evangelio, que respiran el Evangelio, que el Evangelio es el ambiente en el que viven. Y esa es la gran lección, la lección principal que nosotros debemos extraer de este pasaje, la lección principal que debemos guardar en nuestro corazón de este texto, para aquel día en que vayamos a escoger a nuestros líderes, pastores, presbíteros, diáconos. Lo más importante es que cuando los elijamos a hombres del Evangelio. No hombres simpáticos, no hombres que hablan bien, no hombres que
tienen carreras exitosas. No, hombres del Evangelio. Cuando vayamos a escoger líderes para nuestra iglesia, deben ser hombres del Evangelio. Busquemos entonces estos hombres del Evangelio. Busquemos hombres para quienes Cristo es lo más precioso, para quienes Jesús es la perla de más gran valor. Busquemos hombres enamorados de Jesucristo. Ahora, no hay forma de producir este tipo de amor desinteresado, este tipo de amor sacrificial por nosotros mismos. Solo es posible mediante la unión y comunión con Jesucristo. Ese es el secreto. Quiero ser un hombre de Dios, quiero ser una mujer del Señor. Solo podemos hacer eso unidos a Cristo Jesús, vinculados a Él. Entonces, si vamos a comenzar a producir este tipo de fruto en nuestras vidas, solo será posible si nos apoyamos, si descansamos, si nos aferramos a Jesús con todas nuestras fuerzas. Estos hombres nos señalan al Salvador, nos señalan a Jesús, a quien entregaron todo. ¿Por qué? Porque Él lo entregó todo por ellos. Y Jesús entregó todo por nosotros. Él nos dio todo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y es por eso que nos llaman ahora, estos hombres, a correr a Cristo, a aferrarnos a Cristo, a apoyarnos en Cristo, a mantenernos en Cristo. Queridos, queridas, que el Señor Jesús nos haga siervos de este tipo. Personas caracterizadas por el amor, personas caracterizadas por el servicio sacrificial. Y que el Señor también nos dé líderes que ejemplifiquen, que modelen estas realidades para nosotros. Oremos. Padre, gracias.